Soy el Padre Humberto y quiero compartir contigo una complicación del ser humano. El ser humano es complicado y aparte de eso, complica las complicaciones de ricos y pobres, la llamada pobreza espiritual. ¿Qué es eso de pobreza espiritual? He oído decir frecuentemente que el dinero no da la felicidad. A veces lo dicen los pobres, supongo que para consolarse. Otras veces lo dicen los ricos, supongo que para hacerse perdonar su riqueza. Pero cuando los ricos hablan en confianza, suelen precisar algo más. El dinero no da la felicidad, pero alivia la infelicidad. El dinero no hace a los hombres felices, pero les compensa de no serlo. También he oído decir que la felicidad no está en poseer muchas cosas, sino en poder disfrutar de ellas. Por ejemplo, es más feliz un pobre con su plato de garbanzos que un rico que no tiene apetito ante una mesa suculenta. El ejemplo me parece demasiado arbitrario por dos razones. Porque supone que el pobre tiene apetito y el rico no. Y porque concreta el deseo de felicidad en algo tan limitado, tan fácil de colmar como es el deseo de comer. Hay otros apetitos mucho más insaciables. Justamente, nada tan insaciable como el deseo de dinero. Cuando uno ha comido lo suficiente, su cuerpo queda satisfecho y su mente ya no piensa en la comida. Existe un tope físico que no existe en lo relativo al dinero. El hambre de dinero es mental y por consiguiente ilimitada. Y así como es ilimitado el afán de tener más y más bienes, lo es igualmente el temor a perder lo que ya se posee. He aquí una complicación típicamente humana, una complicación que enseguida se convertirá en fuente de desdichas. Por miedo a carecer de lo necesario, el hombre se apodera de lo que no necesita y esta acumulación, al romper el equilibrio natural, acaba generando la escasez que se temía. Esa escasez de la que se tenía miedo. Se trata de un hecho biológico, aunque parezca un principio marxista. Si hay pobres, es porque hay ricos. Todos los demás animales se limitan instintivamente a tomar tan solo lo necesario. Todos, excepto este raro primate, el hombre, este animal racional que usa de su razón para componer un silogismo equivocado, para crear un deseo y un temor pernicioso para complicarse la vida. Y esta es una gran complicación, el miedo a caer en la pobreza, en la indigencia, hizo al hombre indigente. Me pregunto, ¿para qué le sirven al rico sus riquezas? Su deseo de comer se satisface con bien poco. ¿Y el resto de sus necesidades? Me pregunto, ¿para qué le sirve poseer 10 casas si en cada momento solo puede ocupar una y solo puede dormir en una cama y solo puede vestir un traje y solo puede conducir un coche? ¿Para qué? Preguntas propias de un espíritu puro. Por lo visto, para los humanos es importante el placer de la variedad, pero aún es más importante el placer de la mera posesión.
Un rico avaro puede disfrutar ampliamente de su riqueza, aunque viva con gran austeridad. Y no olvidemos el placer de la ostentación, el gozo de exhibir la riqueza y suscitar así, no digo la admiración de los demás, pero sí su envidia. Sin embargo, surge aquí un problema. ¿Qué es mayor? ¿El placer de sentirse envidiado por quienes son más pobres o el tormento de sentir envidia hacia aquellos que son más ricos? El pobre envidia al rico, el rico envidia a Bill Gates y Bill Gates envidia al rey Midas. Estoy seguro de que si todos los humanos doblaran de repente su patrimonio, no por eso iban a sentirse más felices que antes, así como tampoco se sentirían más corpulentos si a la vez que ellos todas las cosas de alrededor doblaran su tamaño. He oído decir también que el dinero, además de no dar felicidad, da muchas preocupaciones, congojas y quebraderos de cabeza. Para conservar una fortuna apreciable, hace falta dedicarle mucha atención o contratar administradores. Para desarrollarla y hacerla producir, es necesario consagrarle la vida o pagar los servicios de asesores muy expertos. Administradores fieles, consejeros incorruptibles, ¿los hay? Los ricos están condenados a vivir en la zozobra, en el continuo temor a la traición, en la desconfianza permanente. Y aún algo peor que averiguar la deslealtad de un servidor es percatarse cualquier día de que tus herederos están deseando que te mueras cuanto antes. ¿Aún así, tú quieres ser rico? Lo sé. Parece la plática de un párroco interesado en arrancar del alma de sus feligreses la concupiscencia del dinero, porque no solo existe la concupiscencia de la carne, puede ser más peligrosa la concupiscencia del dinero. Para ser justo, tras haber expuesto las preocupaciones causadas por la riqueza, ese párroco debería dedicar una segunda plática a demostrar cómo la pobreza origina otras preocupaciones más angustiosas, más urgentes e inmediatas. Para un pobre, resolver sus necesidades elementales supone mayor esfuerzo que para un rico satisfacer sus aspiraciones más ambiciosas. La riqueza no hace felices a los hombres, de acuerdo. Tal vez ni siquiera alivia su infelicidad. Pero ¿quién dirá que la pobreza sí los hace felices? ¿Cuántos pobres podrían decirlo sinceramente, o cuántos ricos sin sarcasmo, o cuántos predicadores sin escándalo de sus oyentes? La pobreza nos hará libres. Es verdad, pero lo es en un sentido nada corriente, perceptible tan solo a un nivel del alma que no suele frecuentar el común de los mortales. Tal experiencia exigiría de entrada aquilatar el concepto de libertad hasta hacerlo casi ininteligible para la inmensa mayoría. ¿De veras la pobreza hace libres a los hombres? ¿Es mejor ser pobre que rico? La gente tiene otra idea de la libertad.
según la cual los ricos son mucho más libres que los pobres. Y en una cosa al menos no les falta razón. Los ricos son libres de convertirse en pobres siempre que lo deseen. Los pobres, en cambio, no pueden transformarse en ricos, no pueden elegir. Algunos elegirían ser capitanes de barco, pero se ven obligados a ser, como sus padres, fogoneros. Otros elegirían ser arquitectos, pero tienen que ser, como sus padres, peones de la construcción. Otros querrían ser ingenieros agrónomos, pero han de contentarse con ser, como sus padres, aceituneros y, en el mejor de los casos, aceituneros altivos. Pobres y ricos, ¿ha dicho usted? Todos somos pobres. Todos somos indigentes y necesitados. Somos mortales. Nacemos desnudos y al fin nos desnudarán de nuevo los gusanos. Un espíritu puro como un ángel tiende a aprobar inmediatamente tal declaración. Todos los humanos, en efecto, padecen la misma miseria radical. Todos son pobres. Pero luego observa que quienes hablan así son siempre los mismos, precisamente aquellos que poseen más que los otros. Lo cual hace pensar a un ángel, a un espíritu puro, que esa noción de pobreza tan universal, tan abstracta, es sospechosa. En mi casa todos somos pobres. Mi papá es pobre, mi mamá es pobre, mi doncella es pobre, el mayordomo es pobre, el mecánico es pobre, la cocinera es pobre. Así escribía un niño de 8 años, atento exclusivamente a no cometer ninguna falta de ortografía. Desde luego, para expresarse así, hace falta toda la ingenuidad de la niñez o todo el cinismo de la edad adulta. Los hombres nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren, dijo un hombre rico. Pero no todos, contestó un pobre. No todos nacen en las mismas condiciones, se desarrollan en el mismo grado, se reproducen con la misma abundancia y mueren con la misma asistencia. Todos los hombres son iguales, dijo un hombre rico, pero unos son más iguales que otros, respondió un pobre. Ciertamente, la división de los hombres en ricos y pobres parece demasiado esquemática, demasiado grosera. Hay otras muchas diferencias de carácter étnico, geográfico, político, cultural, diferencias que imponen sus propias divisiones. En el mundo no solo existen ricos y pobres, hay también listos y tontos, fuertes y débiles, negros y blancos, buenos y malos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que todas estas divisiones acaban siendo absorbidas dentro de la primera. Hay negros y blancos, sí, pero los negros suelen ser más pobres que los blancos. Hay fuertes y débiles, pero un rico débil tiene a su disposición servidores fuertes. Hay listos y tontos, pero un tonto rico es un rico y un tonto pobre es un tonto. Hay nativos e inmigrantes, pero un nativo pobre pertenece al cuarto mundo. Hay jóvenes y viejos, pero un joven pobre llegará antes a viejo
o no llegará. Hay buenos y malos, pero hay también jueces sobornables. Cabría añadir en el mismo párrafo: hay cristianos y no cristianos, pero los cristianos ricos ocupan en el templo los mejores lugares. ¿Qué decir de esto? Un observador se levanta y dice que los cristianos ricos suelen ir más al templo, se muestran más complacientes con la iglesia, al menos hacen más fácilmente causa común con ella. A continuación interviene alguien que pronunciará muy pocas palabras, alguien que simplemente formula una pregunta: ¿son los ricos los que se han hecho cristianos o es el cristianismo el que se hizo rico? Acto seguido se levanta un tercer observador que habla con gran autoridad, quizá porque se cree más objetivo que nadie. A su juicio, aquel puesto de preferencia que en el Evangelio se reservaba al pobre ha sido después cedido al rico, que es caritativo con los pobres, etcétera, etcétera. Un asunto bastante complicado, ¿no? La complicación empezó ya en el Evangelio. En el Evangelio existen dos variantes distintas. San Lucas llama bienaventurados a los pobres. San Mateo a los pobres de espíritu. ¿Y cómo explicar esto? Parece que debería explicarse lo segundo a partir de lo primero, ya que todo el mundo sabe qué significa pobreza, y lo que hace falta es averiguar qué significa pobreza de espíritu. ¿Quién es un pobre de espíritu? Pues no, eso sería demasiado simple, impropio de seres humanos. A la complicación inicial de las dos versiones, de Mateo y Lucas, se añadirá enseguida una explicación más enmarañada, explicando lo fácil mediante lo difícil, la pobreza mediante la pobreza de espíritu. Como si a un niño que pregunta ¿cuál es la mano derecha? Le contestáramos: la que no está en el lado del hígado. No son pocos los maestros que en su exégesis han seguido ese camino inverso, esa absurda pedagogía al revés. Lo verdaderamente evangélico, dicen, es la pobreza de espíritu, y según ella, de acuerdo con ella, habrá que discernir luego acerca de la otra pobreza, la pobreza material. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Son bienaventurados los ricos que practican el desprendimiento espiritual, pero no lo son aquellos pobres que no espiritualizan, que no aceptan de corazón, que no asimilan íntimamente su situación de pobreza. En definitiva, el Evangelio se mostraría con estos mucho más riguroso, ya que lejos de ser aceptados por su pobreza material, iban a ser excluidos por su falta de pobreza espiritual. A los ricos, en cambio, les basta ser pobres de espíritu, es decir, no tener su corazón apegado al dinero. He aquí cómo el texto evangélico se ha complicado más y más. Sin embargo, puede seguir aún complicándose indefinidamente. Por ejemplo, ¿dónde encontrar un director espiritual que sea muy santo y a la vez muy inteligente, capaz de comprender mi posición social y las exigencias económicas derivadas de ella? Después, el ansia de perfección se hará más exigente, los problemas serán cada vez más sutiles. Y surge otra complicación: ¿cómo determinar la diferencia que existe entre pobreza de espíritu
y espíritu de pobreza. La verdad es que no conozco a ningún pobre dedicado a asimilar espiritualmente su desdichada situación. ¿No habrá entre todos ellos ni un solo bienaventurado? Los pobres no intentan dar un sentido más elevado a su pobreza, se limitan a soportarla y de mala gana. En vez de procurar interiorizarla, lo que quieren a todo es convertirse en ricos y vivir como los ricos, como los actores de cine, como el dueño de la empresa, como el rey, como el poderoso. Simplemente son pobres y eso les basta. No son mejores que los ricos, pero sobre todo no son ricos. Envidian a los ricos, pero sobre todo son explotados por los ricos. No son más sinceros que los ricos, pero sobre todo son engañados y defraudados por los ricos. Tienen el alma llena de codicia, pero sobre todo tienen el estómago vacío. Los ricos creen que los pobres son mejores que ellos, que son más honestos o más generosos. ¿Por qué lo creen así? Se trata de una convicción interesada, aunque inconsciente. Al suponerlos con una mayor virtud, pueden esperar de ellos una mayor resignación. No, los pobres no son virtuosos ni resignados, pero son bienaventurados. No son santos, ni falta que les hace. ¿Y qué decir de la otra pobreza, de la llamada pobreza espiritual? La pobreza espiritual exige un espíritu de verdadera pobreza, y este exige un verdadero desprendimiento material. Dicho de modo más directo, la pobreza espiritual tiene que ser sincera y punto. Puede parecer una complicación y sin embargo es todo lo contrario, una victoria sobre muchas complicaciones. Para llegar a la pobreza espiritual hay que realizar un trabajo más parecido al de un escultor que al de un pintor. En vez de poner colores, quitar material sobrante. En vez de acumular cualidades morales como austeridad, sacrificio, pureza de intención en el uso de los bienes, hace falta ir eliminando todo lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Seguramente hay bienes que son superfluos y de los cuales convendrá deshacerse, pero también hay otra cosa que sobra y que se debe abandonar enseguida: las interpretaciones rebuscadas, las versiones oficiosas y acomodaticias, las complicaciones en suma destinadas todas ellas a problematizar, esto es, a desvirtuar y neutralizar la pobreza evangélica, la auténtica pobreza cristiana. El ser humano es complicado, puede ser tan complicado en sus virtudes como en sus vicios. Hay una forma de pobreza que constituye indudablemente una virtud, en concreto una modalidad de la templanza, esa virtud que modera los deseos y apetitos humanos. Es un ejercicio de privación, una mortificación más o menos severa y que puede llegar a ser heroica, una práctica ascética encaminada al dominio de las pasiones y la purgación del alma. Es una virtud, pero no una virtud cristiana. El concepto de pobreza cristiana deriva de la voluntad expresada por Dios. El ayuno que Él desea es que cada uno comparta su pan con el hambriento. Cristo vino a sancionar dicha definición de pobreza, apartándola de aquel concepto ascético, suplementario y complicado, e incorporándola al concepto más simple,
al concepto primero y primordial que trata del amor a Dios y al prójimo. He aquí por fin una aclaración convincente de esa espinosa cuestión sobre pobreza espiritual y pobreza material. Basta relacionarlas con el amor a Dios y el amor a los hombres respectivamente. Así como el amor a Dios no puede existir sin amor a los hombres, tampoco el espíritu de pobreza si no se plasma en alguna forma de pobreza material. La pobreza material constituye su encarnación imprescindible y su única verificación. La pobreza cristiana no es un medio de perfección personal, es una exigencia del amor y de la justicia. Sinceramente, creo que a Cristo no le interesaba en absoluto la pobreza, lo que le interesaba eran los pobres. Por eso no tiene sentido practicar la pobreza como virtud. Solo el amor confiere sentido y mérito a las virtudes. Repito, solo el amor da sentido y mérito a las virtudes. Si tú puedes ser una persona muy virtuosa, pero sin amor, no sirven de nada las virtudes. Entonces, en definitiva, no se trata de privarse, sino de compartir. ¿Cuándo entenderemos esto? La pobreza espiritual no se trata de privarse, sino de compartir. Ciertamente tampoco esta pobreza va a ser feliz a quien la practica, pero al menos aporta una definición más positiva, no tan adusta ni tan áspera. No se trata de tener la casa vacía, sino abierta. La gente que tiene menos cosas vive la pobreza espiritual, no, sino la gente que comparte su casa con amor. No se trata de tener la casa vacía, sino abierta. Convendría que lo supiéramos todos. No siempre la pobreza lleva al amor, pero el amor, el verdadero amor, sí que lleva fatalmente a la pobreza, a la verdadera pobreza. Por eso no hay que buscar la pobreza, sino el amor, que además de dar satisfacción a la ley de Dios, tantas complicaciones evita. Después, en el cielo, ya no serán ni pobres ni ricos, sino todo lo contrario, felices. Que Dios nos bendiga a todos.